Como todos sabemos, los músculos están insertados en las piezas óseas y sus principales funciones es la locomoción, o sea, que van a mover esas óseas. Como sabemos, se encuentran mediante los tendones. Estos músculos van a estar formados por varios fascículos. Estos fascículos están formados por las fibras musculares. Estas fibras musculares van a estar formadas por miles y centenares de miofibrilas. Estas miofibrilas están formadas por miofilamentos, los cuales se encuentran unos al lado de otros. Formados por los filamentos de miosina, que son los filamentos gruesos y los filamentos de actina, que son los filamentos delgados. Como vemos ahí, un filamento de miosina, su estructura tiene un peso molecular de 480.000. ¿Cómo está formada esta molécula de miosina? Como vemos ahí, tenemos una doble cadena en hélice. Esta doble cadena en hélice, cada una tiene un peso molecular de 400.000. Y aparte está formado por dos cadenas ligeras que vemos aquí arriba, las que se encuentran en nombre de cadenas ligeras. Cada uno tiene un peso molecular de 20.000. Si hacemos la suma, las cuatro cadenas ligeras darían un peso de 80.000, más las cadenas pesadas tendrían un peso de 480.000. ¿Qué partes tenemos que saber que tiene este filamento de miosina? Como vemos, ahí está, tiene una cabeza. Esta cabeza se encuentra en uno de los extremos de la cadena pesada. Podemos decir que es una prolongación de cada cadena pesada, o sea que tenemos dos cabezas. Aparte, en esta cabeza se van a encontrar las cadenas ligeras, dos cadenas para cada cabeza de filamento de miosina. Aparte, en esta cabeza de la miosina vamos a encontrar a la enzima ATPasa. Esta enzima ATPasa, que es muy importante porque desdobla el ATP en ADP y genera energía para la contracción muscular. Después tenemos, como vemos ahí, tenemos los brazos que son una porción de la cadena pesada, los cuales se encuentran entre la cabeza y la cola de la miosina. Luego tenemos la cola de la miosina, que es una elongación del hélice de la cadena de miosina, que el grupo de la cola de la miosina van a formar a los miofilamentos. Ahora, como vemos ahí, tenemos el filamento de miosina aquí, que, como vemos, tiene su cuerpo. El cuerpo está formado por la cola de la miosina.
Entonces, de estos cuerpos salen, como vemos, cuelgan las cabezas de la miosina y junto a las cabezas se encuentran los brazos que lo alejan del cuerpo de la miosina. Ahora, si tomamos un grupo de la cabeza y brazos de la miosina, estos van a formar los puentes transversos. Como vemos en la imagen, ya tenemos los puentes transversos. Y igualmente vamos a encontrar las bisagras, estas bisagras que se encuentran entre el cuerpo y el brazo de la miosina. Entonces, como vemos en la imagen, estas cabezas de la miosina se van a articular con los filamentos de actina. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Porque así vamos a poder entender de cómo se va a producir la contracción muscular. Aquí tenemos lo que es el filamento de actina. Este filamento de actina tiene 3 unidades, como vemos. Tenemos a la actina F. Esta actina F se encuentra en doble cadena enrollada en hélice. Entonces es una doble cadena. Y esta actina F está formada por las moléculas de actina G. Esta actina G que tiene un peso molecular de 42.000. Y como vemos en esta actina F encontramos, aquí está con el nombre de sitios fijos, pero cuando no hay contracción, estos sitios se llaman sitios pasivos. Como vemos, se encuentran dentro de la actina F y están de manera escalonada en la doble hélice. Luego tenemos a la tropomiosina, esta tropomiosina que tiene un peso molecular de 70.000. Esta tropomiosina se caracteriza porque igualmente se encuentra enrollada y se encuentra a los lados de la doble cadena de la actina F. Esta tropomiosina, cuando la fibra muscular está en reposo, se encuentra en los sitios fijos. Cuando no hay contracción, esta tropomiosina se encuentra sobre los sitios fijos. Cuando se va a producir la contracción muscular, gracias al calcio, ya vamos a ver después, esta tropomiosina deja estos sitios fijos libres para que la cabeza de la miosina se articule a nivel de estos sitios fijos. Luego tenemos a la troponina. Esta troponina que se encuentra, como vemos en la imagen, en los extremos de la tropomiosina. Cada tropomiosina tiene un complejo de troponina. Esta troponina la vamos a dividir en 3 unidades. Tenemos la troponina I, la cual tiene afinidad por las moléculas de actina, la troponina C, la cual tiene afinidad por las moléculas de calcio. Aquí llegan 4 moléculas de calcio. Y por último tenemos a la troponina T, la cual tiene afinidad por la tropomiosina. Entonces, así es como está conformada la actina.
Como ustedes recordarán, el año pasado, cuando hicieron histología, seguramente vieron las fibras musculares al microscopio. ¿Bien? Cuando llevaba al un microscopio en la práctica. ¿No? No. Bueno, si usted lleva al máximo de un microscopio a la izquierda, usted puede observar esto. ¿Ya? Entonces, hay bandas claras y hay bandas oscuras. Las bandas claras se corresponden a la actina, a los filamentos delgados. Y las bandas oscuras, como estamos viendo, se corresponden a los filamentos de linfocitos. Ahora, dentro de las bandas I, que corresponden a los filamentos de actina, ¿por qué el nombre de I? Porque son isotrópicas, que quiere decir sin luz, por eso se llaman bandas claras. Y las bandas A son asinotrópicas, que quiere decir oscuras, sin luz, por eso de sus nombres. Dentro de estas bandas I encontramos las líneas Z. Esta línea Z, como vemos aquí, va a dividir a la banda I en dos mitades. Y aquí, a este nivel de esta línea Z, es donde se insertan los filamentos de actina. Entonces, los filamentos de actina van de esta línea Z y van de un extremo a otro. Luego tenemos, dentro de las bandas A, tenemos a las líneas H. Estas líneas H igualmente va a estar dividiendo a la banda A en dos mitades. Todo esto, si vemos, de línea Z a una línea Z, va a formar lo que conocemos como sarcómero, o en algunos libros como sarcómero. Entonces, podemos decir que un sarcómero, como dijimos, la línea Z va a dividir en la parte de arriba a la banda I en dos discos. Y igualmente la línea H va a dividir a la banda A en dos discos. Entonces, una sarcómera estaría formada por una línea Z, la mitad de un disco de la banda I, toda la banda A con su línea H y la otra mitad del disco I. Igualmente, como vemos aquí en la imagen de abajo, tenemos una línea Z, la mitad de la banda I, toda la banda A con su banda H al medio y la otra mitad de la banda I con su línea Z. Todo esto es lo que va a formar el sarcómero, que es muy importante conocer porque es el que va a dar lugar a la contracción muscular. Entonces, aparte, viendo lo que hemos visto el año pasado, sabemos que la miofibrila muscular tiene una membrana celular, el cual recibe el nombre de sarcolema.
se continúa con los túbulos en T, que son una prolongación del sarcolema, donde estos túbulos en T presentan dilataciones, ¿ya? Estas dilataciones son cisternas, ¿ya? Estas cisternas son las que llevan por dentro el calcio, la calcipoestrina, y estos túbulos en T se van a conectar con el retículo sarcoplásmico. Y todo esto está bañado por el sarcoplasma. El sarcoplasma, que es donde vamos a encontrar hierro, potasio, magnesio, carbonato, enzimas proteicas. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Porque sabemos que cuando se va a despolarizar la membrana celular, que es el sarcolema, ¿qué pasa cuando hay despolarización? ¿Qué ingresa dentro de la célula? Sodio. Entonces, cuando se despolariza la célula, hay ingreso de sodio. Y esta despolarización se transmite por los túbulos transversos. Como dijimos, estos túbulos transversos tienen dilataciones superiores, inferiores, que son las cisternas, y juntos van a formar los túbulos transversos en T. Entonces, la despolarización se produce en la membrana celular, ingresa sodio, y esta despolarización se transmite por los túbulos transversos en T hasta el retículo sarcoplásmico. Entonces, ¿qué pasa cuando este impulso, esta despolarización, se transmite al retículo sarcoplásmico? ¿Qué almacena el retículo sarcoplásmico? Calcio. Entonces, el calcio va a ser liberado fuera del retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma, para que este calcio actúe a nivel de los filamentos de actina y miosina, para que se produzca la contracción muscular. Ahora, un detalle muy importante aquí, como vemos aquí en la imagen, si ven, este túbulo transverso en T, que está de amarillo, ya, estos tubos transversos en T, en la fibra muscular estriada, coinciden con las líneas Z. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la fibra muscular estriada esquelética existen dos tubos transversos en T por sarcómero. En cambio, en la fibra muscular cardíaca existe un tubo transverso en T por sarcómera, la cual coincide con la banda A. Esa es la diferencia entre la fibra muscular estriada esquelética y la fibra muscular cardíaca. Entonces, miren, lo que estamos observando aquí, lo de rojo, ya, esos serían los filamentos de actina, y lo de morado serían lo que corresponde a las bandas A, lo que son los filamentos de niacina. Entonces, cuando se va a producir la contracción muscular, hay un acortamiento
de las líneas Z. El espacio se reduce y lleva los filamentos de actina, se llegan a encontrar. Todo esto se produce cuando el calcio es liberado. Entonces, para que ustedes entiendan mejor, entonces aquí tenemos a la banda Z. Esto sería un filamento de miosina. No es actina, ¿no? ¿Perdón? No era. Pero actina, perdón, actina. Y tenemos ¿ya? Entonces, cuando una fibra muscular no está contraída, los filamentos de miosina, como dijimos, tienen una cabeza y tienen un brazo. A esto llamamos puentes transversos. Estos puentes transversos, como vemos aquí, cuando están relajados, se encuentran verticales. ¿Ya? En cambio, cuando se va a producir la contracción muscular de la línea Z, que es la sarcómera, cuando se va a producir la contracción muscular, como vemos en la figura, las cabezas y los brazos de estos puentes transversos se ponen oblicuos. ¿Ya? Entonces, hay un acercamiento de las bandas Z, porque estas cabezas de la molécula o de los filamentos de miosina va a ir a encajarse en los puntos fijos de la molécula de actina. Van de un punto fijo a otro punto fijo. ¿Ya? Entonces, hace que se produzca un acortamiento y que la molécula de actina se acerque entre ellas. Entonces, estos puntos fijos que tienen las moléculas de actina sirven
para que la cabeza de la miosina vaya de un punto a otro. Entonces, como vamos a ver en el siguiente imagen, hay una interacción de los filamentos de la actina y la miosina. Entonces, como vemos, existen unas bisagras, ¿ya? Estas bisagras son los que permiten los movimientos de la cabeza de la miosina. Esta miosina, estas bisagras, existen dos, una a nivel de la cabeza y el brazo de la miosina y otra bisagra entre el brazo y el cuerpo de la miosina. Entonces, como vemos, los filamentos de actina tienen sus puntos fijos. Estos puntos fijos se llaman así cuando no se ha producido la contracción muscular y están ahí tapados por la trombomicosina. Cuando se va a producir la contracción muscular, estos puntos fijos son liberados y se transforman en puntos activos. Entonces, la cabeza de la miosina va a llegar a estos puntos fijos y va de un punto fijo a otro punto fijo gracias a la bisagra que se encuentra entre la cabeza y el brazo. Y se va a producir un movimiento de derecha a izquierda, como estamos viendo en la imagen. Luego, gracias a la bisagra que tiene entre el cuerpo y el brazo, va a volver otra vez al punto fijo donde se encontraba anteriormente. Y gracias a esto se va a producir el movimiento de los filamentos de miosina sobre los filamentos de actina. Y por lo tanto, se va a producir la contracción muscular. Ahora, si lo analizamos viendo el sarcómero, entonces hay un acercamiento de las líneas secas, se reduce el espacio y hay un acercamiento de los filamentos de actina. Y la zona H y las bandas I, entonces se llegarían a cortar. Entonces, este es cómo se va a producir la contracción muscular mediante el sarcómero. Entonces, es por eso que es muy importante saber las partes que tienen los filamentos de miosina. Mediante las cabezas se van a fijar a nivel de los sitios fijos. Ahí tenemos el nombre de sitios activos, pero son sitios fijos cuando no están durante la contracción, no ha actuado el calcio y por lo tanto estos puntos fijos o sitios fijos, perdón, están tapados por la trombomicosina. Les quería ver un favor, saqué ahorita tengo una reunión en el hospital, nos quedaremos aquí.